A ver, seamos sinceros, el miedo a la muerte es algo que nos toca a todos, ¿verdad? Es universal. Pero, ¿y si gran parte de esa ansiedad que sentimos viniera en realidad de no entenderlo bien? Justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desmontar ese miedo, pieza por pieza. Y ojo, no para hacer como que no existe, sino para darle la vuelta y convertirlo en una herramienta que nos ayude a vivir, a vivir de verdad, con más plenitud. Y para que nadie se pierda, hemos preparado una especie de hoja de ruta. Primero, vamos a ver de qué está hecho este miedo, sus ingredientes, por así decirlo. Luego, nos meteremos con una idea clave. ¿Qué es eso del yo? Después pasaremos a lo práctico, a las herramientas que podemos usar. También echaremos un vistazo a lo que decían los sabios de la antigüedad, que de esto sabían un rato. Y ya para terminar, veremos cómo juntar todo esto puede cambiar nuestra forma de estar en el mundo. Y fíjate, esta frase de Marco Aurelio queda justo en el clavo, ¿no? Resume a la perfección la idea de fondo de todo esto, que la conciencia de la muerte, en lugar de ser un peso, puede ser el empujón que necesitamos para empezar a vivir de una forma mucho más auténtica. Venga, pues empezamos. Vamos a meterle mano al primer punto, la anatomía de este miedo. ¿Qué hay dentro? ¿De qué se compone realmente cuando lo miramos de cerca? Vamos a desglosarlo. Resulta que el miedo a la muerte no es algo simple, no es una sola cosa. En realidad, tiene como 3 capas. Por un lado está la parte biológica, pura supervivencia, un instinto grabado a fuego. Por otro, la parte psicológica, todo ese apego que tenemos a quien creemos que somos, el miedo a perder el control. Y por último, la capa existencial, que es donde surgen las grandes preguntas sobre el sentido de todo, sobre nuestra finitud. Y esto nos lleva a una distinción que es fundamental. Una cosa es lo que pasa de verdad en el cuerpo, las sensaciones físicas, y otra muy distinta es la película que nos montamos en la cabeza. Piénsalo así. El territorio son las sensaciones puras, esa opresión en el pecho, la respiración. Y el mapa es la historia, el drama que construimos encima. Me voy a morir, lo voy a perder todo. Y aquí está la clave. La mayor parte del sufrimiento no está en el territorio, está en el mapa que dibujamos sobre él. De hecho, esto conecta con una idea muy potente, casi una fórmula matemática. El sufrimiento es igual al dolor multiplicado por la resistencia. O sea, el dolor, la pérdida, la impermanencia, eso es parte del juego, es inevitable. Pero el sufrimiento, que es esa capa extra que añadimos al resistirnos a lo que eso es otra historia. Quizá la cosa no es la muerte en sí, sino la guerra que mantenemos contra la idea de la muerte. Claro, todo este miedo a perderlo todo, ¿a perderlo? ¿Quién? Todo gira en torno a esa idea del yo. Pero, ¿qué es exactamente ese yo? ¿Es tan sólido y real como parece? Vamos a indagar un poco, porque aquí está el meollo de la cuestión. Y es que aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar. La forma en que vemos la muerte está totalmente ligada a cómo vemos el yo. Todo el sistema de alarma, todo ese miedo, se activa para proteger a una entidad que, como vamos a ver, quizá no es lo que pensamos que es. Fíjate, la neurociencia moderna nos dice algo alucinante. Esa sensación tan persistente de ser yo, de ser alguien que está aquí dentro, a los mandos, en realidad es una construcción del cerebro. Es una historia que se cuenta a sí mismo para dar sentido a todo. No hay un jefe en una oficina central del cerebro. Es un proceso, algo que emerge. Y lo más curioso es que esto no es nuevo. Tradiciones contemplativas como el budismo llevan siglos diciendo algo muy parecido, que el yo no es una cosa, no es un objeto sólido. Es más bien un proceso, un flujo constante. Como si en vez de un sustantivo fuera un verbo. Y claro, esto nos deja con una pregunta lógica, que es brutal, la que se hacía Epicuro. Si no hay un yo fijo y sólido, y si es lógicamente imposible experimentar el estar muerto, porque para experimentar algo tienes que estar vivo, entonces, ¿a quién le pasa la muerte? ¿Quién es el que muere? Vale, todo esto a nivel teórico es muy interesante, ¿verdad? Pero, ¿y en la práctica? ¿Qué hacemos con esto en el día a día, cuando aprieta el miedo? Pues vamos a eso, a montar un kit de herramientas práctico. Y este protocolo que vamos a ver es muy completo, porque ataca el problema por 3 frentes. Primero, calmar el cuerpo, la reacción física. Segundo, reeducar la emoción, la respuesta de miedo. Y tercero, y más importante, cuestionar la idea de fondo, la creencia sobre quiénes somos. Por ejemplo, algo tan sencillo como este autoabrazo cruzado. Parece una tontería, pero gestos así activan el sistema nervioso parasimpático y le dicen al cuerpo, tranquilo, no hay peligro. Esto baja el volumen de la alarma fisiológica y nos da un respiro, un espacio para poder mirar el miedo sin que nos arrastre. Y luego están estas preguntas que tienen truco. No son para responderlas con la cabeza como si fueran un examen, son más bien como una linterna. La idea es usarlas para alumbrar directamente la experiencia, para mirar qué hay ahí de verdad,
más allá de la historia que nos contamos sobre el yo y el miedo. Como decía antes, esta forma de investigar no nos la hemos inventado ahora. De hecho, si miramos atrás a los filósofos antiguos, vemos que ellos ya desarrollaron una especie de vacunas filosóficas potentísimas para lidiar con la mortalidad. Tanto los estoicos como los epicúreos nos proponían un cambio de perspectiva radical, dejar de ver la muerte como una tragedia personal, como algo que te pasa a ti, y empezar a verla como lo que es, una ley de la naturaleza, impersonal y universal, como la gravedad o el paso de las estaciones. Esa frase de Séneca es genial. Nos dice que la muerte no es un evento que va a ocurrir un día al final de todo. La impermanencia es el tejido mismo de la vida. Estamos cambiando, muriendo y naciendo en cada instante. El último día no es el comienzo de la muerte, es solo el final del proceso. Muy bien, entonces, después de todo este recorrido, ¿a dónde llegamos? ¿Cuál es la conclusión? Pues mira, la meta no es una vida sin miedo, eso es imposible. Es algo mucho más interesante, una vida vivida con más intensidad, precisamente gracias a la conciencia de la muerte. Al final, todo se resume en un cambio de relación con el miedo. La idea no es eliminarlo, porque el instinto de supervivencia siempre estará ahí. La idea es transformar la relación que tenemos con él, que pase de ser un terror que nos paraliza a una especie de recordatorio de maestro que nos susurra al oído lo valioso que es cada momento. Y esta metáfora del río lo captura a la perfección. Es dejar de identificarse con una estatua, algo sólido, frágil, que se puede romper, y empezar a sentirse como un río, un proceso que fluye, que cambia constantemente y que al final simplemente regresa al mar, al todo del que salió. Así que nos quedamos con esta pregunta, que en el fondo es la invitación que esconde todo este análisis. ¿Qué pasaría, qué cambiaría, si el miedo a morir dejara de ser un freno y se convirtiera en un acelerador para vivir? A lo mejor ese es el verdadero principio de todo.